Hola a todos, en esta mañana vamos a hablar sobre la fisiología del sistema reproductor masculino. Los autores que participaron en este video son Eliana Ibarra, César López, Estefanía Licoa, Emily Muñiz y Evelyn Quimiz. Fisiología del aparato reproductor masculino. Espermatogénesis. La espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de los espermatozoides o también denominado gametogénesis en el hombre. Este proceso se produce en las gonadas. La espermatogénesis tiene una duración aproximadamente de 62 a 75 días en la especie humana y se extiende desde la adolescencia y durante toda la vida del varón. La formación de estos espermatozoides comienza alrededor del día 24 del desarrollo embrionario en el saco vital. Es aquí a donde se produce unas 100 células germinales que migran hacia los esbozos de los órganos genitales. Alrededor de la cuarta semana, esta ya se acumula en unos 4.000 de estas células germinales. Los testículos, para poder producir espermatozoides, tendrán que esperar hasta la pubertad, cuando éste esté suficientemente desarrollado. Como bien dijimos, la espermatogénesis en la especie humana comienza cuando las células germinales de los tubos seminíferos de los testículos se multiplican. Se forman una célula llamada espermatogonias. Es cuando el individuo alcanza la madurez sexual. Las espermatogonias aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos de primer orden. El proceso de los espermatogénesis se puede dividir en 4 fases. La primera fase es la multiplicación, la segunda el crecimiento, la tercera la maduración y por último la diferenciación. Dentro de la primera fase de la multiplicación es cuando el organismo llega a la madurez sexual. Las células germinales que hay en las partes internas de los tubos seminíferos de los testículos se multiplican por medio de la mitosis y forman los espermatogonios. Como segunda fase tenemos el crecimiento. Es aquí a donde los espermatogonios crecen y se transforman en células grandes, espermatocitos de primer orden. Estos son células germinales y poseen 2 series de cromosomas, que es 2N. También tenemos como tercera fase la maduración, que es a través de la primera división meiotica o meiosis 1. Esta se da origen a 2 espermatocitos de segundo orden. Cada uno de estos, a través de la segunda división meiotica o también denominada meiosis 2, origina 2 espermátidas más, que se pueden considerar como gametos. Y por último tenemos la fase de diferenciación, que es a donde las espermátidas se transforman en espermatozoides por diferenciación celular, como se puede observar en la imagen de la diapositiva, que se ve va desde la primera fase, la segunda fase, la tercera fase y la cuarta fase. Estructura del espermatozoide. Los espermatozoides son células sexuales o gametos masculinos producidos en los túbulos seminíferos de los testículos. Su principal función es combinar su ADN, es decir, la información genética, con el óvulo, es decir, el gameto femenino, con el fin de crear un nuevo individuo. Las partes de este son cabeza, porción media y cola. La cabeza consta de núcleo y en su parte superior o punta existente una zona más gruesa llamada acrosoma, que es la encargada de perforar la membrana del óvulo para lograr la fertilización. La cabeza de los espermatozoides contiene ADN que, al combinarse con el gameto femenino, creará el huevo o cigoto humano. La porción media es un cuerpo alargado con gran cantidad de mitocondrias, orgánulos que proporcionan energía para lograr el movimiento. Y la cola, también llamada flagelo, es el apéndice que en forma de látigo que permite el desplazamiento de estas células sexuales en el líquido seminal, a fin de alcanzar el útero y las trompas de falopio en el aparato reproductor femenino y fertilizar el óvulo. La cola se divide en pieza principal, que da la movilidad, y en pieza terminal.
La vida de los espermatozoides. Desde que el hombre alcanza la pubertad, los espermatozoides se forman continuamente a partir de células madres localizadas en los túbulos seminíferos de los testículos, donde permanecen 10 semanas hasta madurar, y de no ser expulsados, se descomponen y son reabsorbidos por el cuerpo. Para que los espermatozoides sobrevivan fuera del varón necesitan condiciones específicas, como una temperatura entre 37 y 37.5 grados, una acidez o un pH ambiental de 7 a 7.5 y cuando el hombre llega a la eyaculación fuera de la vagina, la vida del espermatozoides es limitada, ya que el contacto con el aire, estos mueren casi que al instante. En cambio, la vida de los espermatozoides en el cuerpo de la mujer puede prolongarse. Si el varón tiene eyaculación dentro de ella, vive alrededor de 2 a 16 horas, rango que varía debido a que fuera del periodo ovulatorio, que este es un medio hostil para ellos, pues el pH suele ser menor a 6, mientras que en la evolución aumenta a 1 o 1.5 puntos, alcanzando los 7 a 7.5 puntos que se necesitan para sobrevivir. Cabe mencionar que tras alcanzar las trompas de falopio pueden vivir hasta 2 días en espera de la ovulación, dado que la temperatura y acidez de esta zona es propicia para ellos, y al entrar en contacto con el gameto femenino, el acromosoma de la cabeza de los espermatozoides facilita penetrar al óvulo y lograr la fertilización. Función endocrina de los testículos. La hormona luteinizante estimula la producción de testosterona por las células de Leydig. La liberación es un proceso discontinuo y ocurre fundamentalmente durante la noche y de forma pulsátil a intervalos de unos 90 minutos. También corresponde con la secreción pulsátil del GnRH. Los niveles disponibles de esta hormona determinarán la cantidad de secreción de testosterona, pero a su vez ejercen un efecto recíproco inhibiendo la producción de LH. La testosterona circulante es esencial para iniciar y mantener los caracteres sexuales secundarios, para el funcionamiento de las glándulas sexuales accesorias del aparato genital y otras funciones importantes del organismo en el varón. Biosíntesis de la testosterona. La testosterona se produce a partir del colesterol de las células de Leydig bajo la influencia de la LH. Las enzimas mitocondriales esconden la cadena lateral del colesterol en dichas células para formar progesterona. La progesterona es una hormona lipofílica, por lo que en sangre el 98% se transporta unidas a proteínas como la globulina. Hormonas en el sistema reproductor masculino. Igual que sucede en las mujeres, el sistema reproductor masculino interviene en hormonas secretadas por el hipotálamo y por la hipófisis. La hipófisis anterior o adenohipófisis secretan hormonas proteicas, las gonadotropinas, que son muy importantes y fundamental para la función reproductora y, como indica su nombre, actúan sobre las glándulas sexuales como los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Son hormonas folículo-estimulantes y hormonas luteinizantes. La secreción de las gonadotropinas dependen a su vez del hipotálamo, que es una estructura que se encuentra en el sistema nervioso central y es responsable de la secreción de la hormona liberadora de las gonadotropinas, que se transportan por la sangre hasta la adenohipófisis o hipófisis anterior, en donde, como indica su nombre, estimula la liberación de las gonadotropinas. La hormona luteinizante actúa sobre las células de Leydig, provocando la liberación de testosterona. A su vez, la testosterona, cuando alcanza un determinado nivel, inhibe la secreción de la hormona luteinizante al ejercer un efecto de control negativo, tanto sobre la adenohipófisis como sobre el hipotálamo. La producción de las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, está regulada por un sistema en el que participa
el testículo, la hipófisis anterior y el hipotálamo. La hormona luteinizante estimula la producción de testosterona por las células del Leydig, ubicadas en el espacio intersticial de los túbulos seminíferos de los testículos. La testosterona es una hormona sexual masculina que participa en el desarrollo de los genitales y en la aparición de los caracteres sexuales secundarios en los hombres. Se trata de un esteroide anabólico que está producido principalmente por los testículos, aunque una pequeña cantidad también es liberada por las glándulas suprarrenales. La testosterona es probablemente la hormona más conocida de los andrógenos. La testosterona se hace especialmente importante en los hombres una vez que llega la pubertad. A partir de los 11 o 13 años se empieza a incrementar la producción de la testosterona en los niños y esta ya se mantiene durante el resto de su vida. A continuación, vamos a detallar las funciones de la testosterona en el cuerpo de los hombres. Promueve el desarrollo y crecimiento del pene, los testículos, el escroto y las glándulas secretoras sexuales. Promueve la aparición de características fenotípicas de los hombres, la aparición de barba y vellos en el cuerpo y profundización de la voz. También va a estimular la producción de los espermatozoides, desarrolla el crecimiento óseo y previene la osteoporosis, promueve el aumento de la masa muscular y la fortaleza, e incrementa el deseo sexual. ¿Qué es sexualidad? Es principalmente la construcción social de un impulso biológico, que es además multidimensional y dinámica. Es decir, la experiencia que una persona tenga de la sexualidad está medida por la biología, los roles de géneros y las relaciones de poder, como también factores como la edad, la condición social y económica. Sin embargo, la influencia social más profunda sobre la sexualidad de una persona proviene de los roles de géneros prescritos, las normas y valores sociales que determinan el poder relativo, las responsabilidades y las conductas del hombre y de la mujer. Por tanto, la experiencia individual de la sexualidad no es más que la expresión del desequilibrio. La fecundación. El coito vaginal consiste en la penetración del pene estando erecto en la vagina en una sola emisión de semen. Un hombre puede expulsar varios millones de espermatozoides, los cuales son células con cabezas aplanadas y largas, las colas que contienen material genético de ese varón y cuya misión es fecundar el óvulo. Sin embargo, solo uno de los cientos millones llegarán al óvulo, en la parte superior de las trompas del falopio, y solo un espermatozoide penetrará en el óvulo para producir un cigoto viable, lo que se conoce como concepción. Si el óvulo no llega a ser fecundado, esta mucosa uterina será expulsada durante el proceso de la menstruación. Este ciclo sucede aproximadamente cada 28 días. La emisión mensual de un óvulo sucede desde la pubertad hasta la menopausia, que está entre los 45 y 55 años. La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá, así como recibir información sobre el tema y los servicios necesarios. Métodos anticonceptivos. En las líneas generales, estos son los principales métodos anticonceptivos: las píldoras anticonceptivas orales, los implantes, los inyectables, los parches, los anillos vaginales, los dispositivos intrauterinos, los preservativos, la esterilización masculina y femenina, método de amenorrea de lactancia, el coito interrumpido y los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Estos métodos tienen diferentes mecanismos de acción y eficacia a la hora de evitar los embarazos no deseados. Enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas tenemos la clamidia, la gonorrea, la herpes genital, el VIH-Sida, el virus del papiloma humano, la sífilis, la vaginosis bacteriana, la tricomonomiasis y la hepatitis viral.